Cuando empieza Yitzhak Rabin su segunda cadencia como el primer ministro, él encuentra una Israel bastante diferente. Yo mencioné antes la caída de la Unión Soviética, eso tenía una influencia directa sobre el Estado de Israel, cuando ya en 1989 y más adelante en 90 y 91 y 92, y en realidad hasta hoy, pero en aquellos años, 2, 3 años después de la caída de la Unión Soviética, centenares de miles de judíos llegan de la ex Unión Soviética a Eretz Israel y cambian su economía, cambian su sociedad. En realidad fue igual como los judíos de Rusia fueron los primeros de asegurar los primeros pasos del sionismo hace 140 años. Igual cuando pasan más de 100 años de sionismo, de repente los judíos que estaban ahí capturados dentro del gran cárcel de la Unión Soviética salen de ahí. Bueno, muchos se van también a Estados Unidos, a cualquier lado del mundo, es obvio. Israel es una democracia, nadie obliga a nadie a entrar y a quedar en Israel. Hay muchos que llegaron, veían que no le queda bien económicamente, socialmente, qué sé yo, culturalmente, es muy difícil aprender el hebreo, etcétera. Pero, sin embargo, centenares de miles se asentaban en Israel y cambiaron su política, su sociedad, su arte, todo. No hay palabras para alabar esta gran ola de inmigración. Y hablando de eso, otra vez mencionando el hecho que existe un Estado, también, o sea, la potencia que tiene un Estado en llegar a sus objetivos. En el caso del Estado judío, se permitir a cada judío que quiere ser parte de este proyecto nacional. Hay que mencionar también el gran éxito con la aliyá de emergencia de judíos de Etiopía, que en el mayo de 1991, ya en las vísperas del gobierno de Shamir, y solo por eso él merece todos los aplausos. En el 24 de mayo de 1991, el ejército israelí logra trasladar 14,000 personas en 24 horas desde un país que está en condiciones terribles, en una guerra. Estoy hablando de judíos de Etiopía. Y con eso otra vez muestra el sionismo su potencial, tanto espiritual, ideológico. Somos la casa de los judíos, si bien los judíos de Etiopía hasta hoy quejan mucho porque tienen la piel negro y hay judíos que lo tratan mal, y ellos venían de un país relativamente atrasado tecnológicamente, entonces le cuesta mucho ser absorbidos en la economía, en la sociedad, y bueno, es así. ¿Qué podemos hacer? Cada país de inmigrantes pasa lo mismo, pero el hecho de poder realizar esta operación, solamente un Estado lo puede hacer. En el caso del Estado de Israel, que él está utilizando su ejército para hacer eso, su aviación, sus fuerzas especiales, y es un cuento para hacer más de una película. Entonces, volviendo al gobierno de Rabin, que ya tiene una sociedad israelí bastante distinta, pero sus conceptos políticos siguen siendo básicamente parecidos a lo que él aplicaba en su primera cadencia entre 74 y 77. Entonces, para entender las problemáticas del Oslo, vamos a tener que nadar un poco en agua oscura de la política israelí interna. Y voy a empezar con Rabin, después voy a pasar a su rival político más importante, que es Shimon Peres. Y lamentablemente esta leyenda, que estos dos, que en su juventud se peleaban mucho, hasta tanto que Rabin en 1979 publicó un libro donde él escribió cosas terribles contra Shimon Peres, y cosa que ayudó, este libro ayudó
al partido de Menachem Begin, el Likud, para ganar las elecciones de 81. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, en sus momentos realmente, cuando los dos eran relativamente jóvenes, eran como los jóvenes un poco estúpidos, o con la cabeza así bien, sin pensar, o sea, actuar sin pensar. Y ahora que ya son los dos, ya son más de 70 años, ya son viejos, entonces ya entendieron que no le conviene a nadie, ni a ellos, ni a Israel, ni a la región, de seguir estas peleas. Entonces hicieron un acuerdo entre ellos y juntos iban a firmar la paz con los palestinos. Es una leyenda muy linda, lo aprecio mucho como una leyenda, me encantan leyendas, pero históricamente no tiene absolutamente nada que ver con la verdad. Entonces, empiezo con Rabin en el año 74, cuando él hace su discurso de inauguración como primer ministro. Él dice, entre otras cosas, que entre el desierto y el mar, es decir, entre el desierto de Jordania, entre Jordania e Irak, y el mar, es decir, el Mediterráneo, todo este territorio que originalmente es el territorio que los sionistas consideraban como parte, como la base de su hogar nacional, estoy hablando a través del 1919, antes que existiera un estado llamado Jordania y antes que empezó un conflicto entre los judíos y palestinos. Entonces, él dice en 74, Rabin dice en 74, que entre este desierto y el Mediterráneo hay lugar para solamente dos estados, un estado judío y un estado árabe. Con eso él está diciendo que el estado árabe, Jordania, es la casa, es el hogar nacional también de los palestinos. En este sentido, él está diciendo exactamente lo que dice el rey Hussein, y él está diciendo 74, 3 meses antes, que 4 meses antes que en Rabat se toma la resolución de declarar la OLP como el único representante del pueblo palestino, él dice todo lo opuesto. Y por eso él está en conflicto directo con Arafat y con la OLP. Ahora, según la leyenda, él cambió su postura porque de repente se envejeció, no sé, a lo mejor al tener el bastón y tener los nietos, ya entendió mejor la realidad. No, lamentablemente no es así. Un mes antes que fue asesinado, claro que él no sabía que él va a ser asesinado, nadie sabe. Entonces, en octubre de 1995, ya con los acuerdos de Oslo en pie, él aclaró su postura en cuanto al futuro de Cisjordania, diciendo y aclarando que la autoridad palestina nunca va a ser un Estado. Sí es una autoridad, tienen todo el derecho y hacen el trabajo que hacen, la cloaca, la educación, el salud, de infraestructura, lo que hace falta. Y colaborando por asuntos de seguridad contra el terrorismo con el ejército de Israel. Hasta ahí, perfecto. Pero Rabin también aclara que Israel, que él tiene como el objetivo, como primer ministro, adelantar los asentamientos judíos en toda Cisjordania, y más que todo alrededor de las zonas a donde ya hay asentamientos, y él la compara a estos asentamientos a los asentamientos judíos que ya están pegados a la franja de Gaza, y él dice, ojalá que tengamos asentamientos tan buenos como estos también en la Cisjordania. Les hago recordar que en el año 2005 Israel salió en total de todos esos asentamientos en la franja de Gaza, con eso liberando el territorio para la entrada del Hamas, desde el año 2007 está terrorizando la vida de los judíos en todo el sur de Israel, y hoy ya tiene poder de mandar cohetes casi hasta Haifa. Así que Rabin, para él fue claro en el año 95, 10 años antes, que el gobierno de la derecha realiza eso, y él es de la izquierda, que para la seguridad de Israel hace falta estos asentamientos, y la seguridad de Israel significa una mejor vida a los palestinos siempre y cuando sean parte de un Estado jordano-palestino.
Y otra vez les hago recordar que después de la cumbre en Madrid, no el colmo, perdón, yo usé una mala palabra, en la otra clase estuve buscando la cumbre de Madrid de octubre de 1991, se armaron estas delegaciones conjuntas para negociar la paz. En el caso del asunto palestino, una delegación israelí con una delegación compuesta de representantes de Cisjordania que no son de la OLP, aunque lavan la boca que sí son, porque tienen miedo de despertarse a la mañana con una bala de 9 milímetros en su cabeza, es decir, no despertarse a la mañana. Entonces, eso es el Rabin de 74, es el mismísimo Rabin de 95. En cambio, Shimon Peres, que fue discípulo de Moshe Dayan, que ya, como mencioné hace mucho tiempo en este curso, muchas clases atrás, que él dijo que la OLP es el mejor representante de los palestinos porque con la OLP no se puede hacer nada. Así dijo Dayan, que era muy cínico. Él no quería adelantar las cosas, no es el momento de explicar por qué, no hay una respuesta simple, pero en la historia, como en cualquier otro campo de la ciencia, hecho que si bien no tiene una explicación coherente, no pierde su lugar, como no deja de ser un hecho. ¿Okay? Entonces, el hecho es que Dayan fue pro OLP. Y cuando, por ejemplo, en octubre de 1974, cuando otra vez, repito, la resolución de Rabat, que la OLP es el único representante genuino de los palestinos, Dayan, ya como un diputado, en noviembre de 1974, o sea, un mes después, en un discurso dice, gracias a Dios que en Rabat se tomó la resolución que se tomó, porque si no, ya estuvimos devolviendo territorio a Hussein. Con eso, Dayan justamente está hablando del plan Alon, que fue su rival en el mismo campo político, la izquierda sionista. Sí, existe tal cosa, izquierda sionista existió y sigue existiendo. Entonces, Pérez, que fue el discípulo de Dayan, siguió exactamente la misma línea. Y no solamente eso, que en el 75, cuando él sirvió en el gobierno de Rabin como el ministro de Defensa, Dayan fue el anterior y tenía que renunciar por las conclusiones de la comisión de investigación que investigaba las macanas en la guerra de 73, pero Pérez sigue la línea de Dayan y él molesta a Rabin y él molesta a Alon y él molesta a Kissinger y él molesta a Sadat de adelantar sus negociaciones con Israel. Eso es Shimon Peres. Por eso escribió Rabin lo que escribió en 79. Y en 93, Peres logra de frenar las negociaciones de las dos delegaciones de Israel y la delegación jordano-palestina en Washington al mandar su discípulo Yossi Beilin a Oslo y empezar negociaciones clandestinas, tan clandestinas que ni siquiera el elegido primer ministro de Israel, el dueño de la granja, el jefe de Shimon Peres, tampoco lo sabe. Así fue, es un hecho. Y en una carta escrita bajo de la fecha, escrita por Rabin en la fecha 6 de junio de 1993, él ordena a Shimon Peres de cortar con las negociaciones en Oslo porque están perjudicando las negociaciones en Washington y con eso están poniendo bajo amenaza todo el proceso de paz en el Medio Oriente. Ni más ni menos. Sin embargo, en el 13 de septiembre de 1993, de repente podemos ver en el YouTube el famoso apretón de manos. Rabin casi vomita cuando tiene que apretar la mano de su gran rival Arafat. Y con Clinton, claro que él sonríe porque es un día alegre y Shimon Peres, chocho como un nene, ¿no? Porque por fin hemos logrado de
involucrar a Arafat, que ya era un cuerpo político, por apoyar Saddam Hussein en la guerra del Golfo. ¿Y quién lo salva? Shimon Peres y Yossi Beilin. Increíble, ¿no? Y mientras todo el mundo está tomando champán y apretando manos, Arafat va a la televisión y habla en árabe y dice, ahora empecemos nuestro proyecto, nuestra estrategia de 1974. ¿Y qué es la estrategia de 1974? Eliminar al Estado de Israel en pedazos, en etapas. Es decir, cada pedazo de territorio que será otorgado a la OLP va a servir para enforzar la base de la OLP para conseguir destruir el Estado de Israel. Y todos los medios son legítimos, tanto las armas, el terror, la propaganda, el BDS más tarde, por supuesto, por los judíos que le están ayudando, con mal concepto, por una interpretación totalmente distorsionada de la gran palabra en hebreo tikkun olam, arreglar el mundo. Eso, arreglar el mundo, es apoyar a Arafat y el terrorismo. Increíble, ¿no? El ser humano, que hasta dónde puede llegar con su cerebro tan grande. Entonces, todos los medios son legítimos. También firmas de acuerdo, y él explica en árabe, y la gente no le gusta escuchar árabe, en el mundo no saben árabe, tampoco le gusta escuchar la gente que ¿cómo se dice? Translate, que traducen el árabe al inglés o al hebreo. Y él dice, el acuerdo de Oslo es como el acuerdo de Judeba. El acuerdo de Judeba fue hecho por Mahoma hace 1300 años como un truco. Fue un truco para cieguear, ¿no? Para blindear, para tapar los ojos del otro lado, para engañarlo, en definitiva. ¿Y qué es la explicación? ¿Por qué Rabin colaboró con eso? Porque él entiende ya en julio, en agosto de 1993 que ya no hay vuelta para atrás para los acuerdos, o sea, las negociaciones en Oslo. Entonces, él asegura meter dentro de este acuerdo algunos elementos que lo van a poder servir en la próxima etapa que iba a cumplir ya en 96. Qué lástima que él fue asesinado en 4 de noviembre de 1995. Pero para nosotros los historiadores o la gente que le gusta la historia, la gente que entiende que la historia es la única forma de realmente entender la realidad, para nosotros queda este legado de Rabin que entre el desierto y el mar Mediterráneo hay lugar para solamente 2 estados y que la única solución a largo plazo es que los palestinos forman parte de Jordania y qué tipo de arreglo van a tener entre ellos los hasemitas, que son la familia que dirige a Jordania, y los palestinos ya es cuestión interna. Y si eso no va a pasar ni en el largo plazo, por lo menos Israel va a tener, o sea, va a seguir manteniendo por su seguridad, su control sobre los puestos estratégicos en Cisjordania. Bueno, entonces, una palabra sobre lo que está pasando en la política palestina. Ya mencioné que dentro de la intifada subieron líderes que no querían saber nada de la OLP. La OLP entendió eso muy rápido, dentro de unos meses ya penetró a estos círculos en Cisjordania que estaban manejando la intifada, estoy hablando del año 88, y paralelamente en la franja de Gaza ya empieza a subir un nuevo viejo factor que es el Hamas, que tiene una ideología totalmente distinta a la OLP en cuanto a la importancia de la democracia. O sea, no quiero decir que la OLP es un ente democrático, de hecho, de palabras sí, de constitución, elecciones, etc. Pero el Hamas, que significa, esta palabra significa el movimiento
de resistencia musulmán. Entonces ellos dicen ni democracia, democracia es una importación del occidente corrupto y infiel, igual como Israel y el sionismo. Entonces por eso hay que luchar tanto contra Israel como contra la OLP. Y de repente, a partir del año 95, ya tenemos no un solo liderazgo extremista palestino, sino dos elementos, dos factores, liderazgos extremistas que los dos niegan el derecho de Israel a existir, y uno lo dice de una forma totalmente explícita, el Hamas, y el otro lo dice de una forma implícita, hace el juego, como si están haciendo un acuerdo mientras siguen empujando el terror y la incitación y la educación contra Israel y el antisemitismo, etcétera, etcétera. Bueno, de todo eso vamos a hablar un poco más en las próximas clases. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.